estar subiendo tan seguida los fragmentos más destacados. Y nos queda el broche de oro, el broche de oro para seguir hablando de música. Y por supuesto, no lo vamos a hacer nosotros, ya los aburrimos a todos, los cansamos. Sí, pero igual, recordarles a todos aquellos que pueden seguir la cuenta en YouTube de No Duermas Más 1049, Circus 1049, que ahí van a estar todos los recortes, los distintos momentos, sobre todo la charla que tuvimos hoy con el Negro Servián, líder de la guitarreada, uno de los integrantes de la guitarreada, una charla más que amena, la que mantuvimos con él, y después también otro gran momento de la mano de Adrián Machado, recordando, contando una anécdota más allá de todo, ¿no? El detrás de escena de una gran canción del rock nacional como es Rezo por Vos. Totalmente. Y por supuesto va a estar una nueva entrega de Soulcast de la Ahí mano está, de Juan vamos. Escarcena, que está con nosotros. Juancito, querido, bienvenido. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, Juan. La verdad que mucho calor, ¿no? Sí, demasiado. Ideal para tomarse unas cervecitas y disfrutar un poquito qué lindo, del Día sí. del Músico Argentino, ¿no? Sí. Que hoy hay un gran evento en Media Club que vas a estar musicalizando, ¿no, Sí, Chapa? también, exacto. Sí, vamos a estar ahí al cierre. Pero bueno, me gustaría arrancar la columna hoy con una noticia que nada tiene que ver con el Día Nacional del Músico, pero que nos pareció muy interesante con Adri comentarla a la gente, y es que Aphex Twin, gran músico y ideador del IDM, desplaza a Taylor Swift del puesto número 1 de YouTube por primera vez en la historia. Mirá. Esto es muy interesante porque es un fenómeno poco habitual, ¿no? Sí. Más que nada por el productor del que estamos hablando, ¿no? Aphex Twin. Richard James. Richard James, el productor, acumula actualmente una audiencia superior a los 400 millones, impulsada por la circulación masiva de uno de sus temas, que es el que estamos escuchando de fondo. Y la cifra llamó bastante la atención entre ambos perfiles, mientras que obviamente Taylor Swift sigue dominando las listas globales del pop contemporáneo, pero el nombre de Aphex Twin vuelve a situarse dentro del centro de la conversación, ¿no? Gracias a la resignificación viral de uno de sus temas, incluido en su disco Drugs de 2001. La verdad que me parece Termina que este dato, bueno, fue justamente señalado por el DJ colaborador de una gran revista, Resident Advisor, que recomendamos mucho leer, por supuesto, porque siempre tiene data muy, muy interesante. Y el escritor de esta revista se llama Raymond Punk, quien destacó que el sistema de medición de YouTube incorpora obviamente no solo las reproducciones de sus canciones y los videos, sino que también el uso de fragmentos para los shorts de YouTube. Así que bueno, esta nueva medición llevó a Aphex Twin posicionarse en el puesto número 1, ¿no? esto, vos sabés, Juan, bueno, Chapa, también Cristian, cuando lo vi, como todo hoy en día, doble, triple chequeo, porque me parecía rarísimo, Sí. porque no es me van a matar, pero dentro del mundo de la música electrónica sí, pero no es un tipo muy masivo, Aphex Twin, Richard James, un fenómeno fuera de serie, porque también, este sí que es para colgar y después de 3 horas volver a la vida, porque digo, tiene muchas cosas, muchas etapas, Juan, ¿no? Exactamente. Como DJ, como productor. Como productor, como DJ, y yo creo que también un poco tiene que ver con el marketing que de alguna manera llevó adelante, ¿no? La masificación de este logo, el estereotipo de Sí. Aphex Twin sigue impactando a la gente de todas las generaciones, ¿no? Sobre todo a los nuevos jóvenes, que esta remera, hasta la última cápsula de I Not Dead, una marca muy conocida argentina, saca una cápsula de este productor, ¿no? Mucha gente sin saber quién es, estoy seguro que... Seguramente. Porque se pone una hace, remerita, como un buzo. pasó en otras... Pasa que el logo está buenísimo. Con otros logos, con otras marcas, tendencias que se ocupaban sin seguirlo. Bueno, el trabajo recomendamos a Aphex Twin, a Richard James, y tiene algo, mirá cómo se combina con lo que venimos hablando a lo largo del programa, Chapa, de esto de cómo se recuperan o cómo se hacen virales las cosas. Nosotros veníamos hablando también cómo se recuperaba y llegaba al estrellato, bueno, esta serie Stranger Things con Kate Bush. Exactamente. Con Prince nuevamente. Nuevamente, David Bowie cerrando la última. Con Bowie, fueron fuertes al medio, ¿no? Pero sí, volviendo para otras generaciones. Y Aphex Twins, Richard James, tuvo un éxito viral. Yo acá me cae la cédula de identidad, la libreta de enrolamiento, pero no ocupo TikTok.
No, yo tampoco. Pero, yo tampoco. Subo, pero no consumo. Pero es muy viral un tema en distintos TikTok de Aphex Twin y explotó a un nivel que ahí empezó a escuchar, sumar escuchas en YouTube, en Spotify. Exactamente, que es este que estamos escuchando de fondo, que el nombre es sí. impronunciable, UKTHR, por eso no lo dije, porque bueno... Bueno, así como están en YouTube, en TikTok explotó. Sí. Explotó. Y después vos por ahí, no sé si a los pibes o le entra esa música, porque es para entrarle despacito. Sí, pero recomendamos arrancar por Selected Ambient Works, que abarca su carrera desde el 95 al 2001, con un compilado como un resumen de toda su carrera, así que recomendamos arrancar por eso. Pero no queríamos dejar de hablar tampoco de Luis Alberto, porque la verdad les quería contar a ustedes, chicos, que yo como no soy contemporáneo, mucha de su música no me llegó. Así que me tomé el tiempo ayer. Eso me sorprendió mucho, sí, y una grata sorpresa. Porque no quería venir y hablar del Flaco sin informarme. Y la verdad que no es uno de esos artistas que yo realmente escuché, que es un artista complicado, como no sé, grandes referentes. David Bowie, por ejemplo, es un artista que te lleva tiempo entenderlo y escucharlo. Y me pasó que pude entender el universo del Flaco y me siento muy, muy agradecido, ¿no? Porque este espacio justamente me abrió una nueva puerta. Arranqué con el documental que está disponible en Disney Plus, que es el BIOS de Luis Alberto Spinetta, muy completo, muy interesante. Nosotros ocupamos hace un rato el fragmento donde habla con Catarina Spinetta sobre... Claro, su hija, con quien tuve la suerte de compartir cabina hace muy poquito. Claro, es cierto, mirá cómo se conectan todas las cosas. Y creo que esa es la definición, me parece, de redescubrir o descubrir en profundidad para lo que es el Día del Músico Argentino. Me parece que lo mejor que podés haber dicho es esa Tal acción. Cual. Y bueno, hice la tarea, entonces arranqué justamente por Almendra. Su primer disco, que con apenas 17 años fundó Almendra en 1967, banda que revolucionó, por supuesto, la música argentina con canciones como Muchacha Ojos de Papel, Ana no duerme y Plegaria para un niño dormido. Ya mostraban una gran madurez, ¿no? de Spinetta a nivel compositivo. Y lo interesante de todo es que el diseño de portada lo hizo él mismo. Yo no sabía esto. Tenía su costado de artista plástico. Y que encima terminaron siendo portadas también, hablamos de remeras. No, claro. Remeras, póster, banderas icónicas de distintas portadas de los trabajos del Flaco. Vos sabés que justamente leí una nota hoy de un blog que sigo que se llama Pelagatos Reggae, que recomiendo muchísimo. Bueno, está abocado justamente a la cultura del reggae. Y tuvieron un encuentro en los 70 con Bob Marley. Detrás de los escenarios dice que se vieron a la distancia y de repente empieza a sonar un disco en una bandeja de vinilo que estaba aislada de los escenarios, en los camarines, y ahí empiezan a charlar y compartieron remeras, discos, donde él le regala el disco Catch a Fire y el Flaco le regala justamente el disco de Almendra al gran Bob Marley. Tremendo regalo, ¿eh? Sí. Y era algo que siempre quedó marcado, y en la misma época lo reconocían, que se pensaba que parecía un tipo más grande ya a esa altura. Claro, sí, tal cual. Así que hice un recorrido, arranqué por Almendra, después pasé por Pescado Rabioso y no quería, obviamente, hice un paseo rápido por alguno de sus discos, pero sí escuché detenidamente Artaud, gran disco, y que no sabía, justamente tampoco sabía que este disco está influenciado en el dramaturgo y poeta Artaud. Claro, bueno, acá lo que es Pescado, otra banda fundamental, fíjate lo que estamos hablando de Spinetta, que tenés Almendra, Pescado, su carrera, que el tipo esté en todas estas formaciones centrales de la música argentina. Artaud está firmado por Pescado Rabioso, pero ya claro, es su segundo disco ya solista. Se había disuelto el grupo. Y sí, está influenciado por el poeta francés, ¿no? Antonin Artaud, de Trágico Desenlace y toda esa época de esa corriente de maldita de los franceses, muy influenciado también el Flaco Spinetta, que lo vuelca en este álbum, que es muy recomendado, y para entrarle también con muchas escuchas. Y otra portada
histórica Sí. de la música argentina es Artaud. Sin Así, lugar a dudas, sí. más que nada también porque fue como revolucionar la forma que tenía el disco, ¿no? Claro, sí, No sí. el disco, sino la portada. Sí, eso, porque eh, el objeto, el vinilo, acá lo estamos viendo justamente que está, ese color hasta el día de hoy se vuelve a reciclar, A reutilizar, sí. sí. Acá, bueno, está uno de los mejores temas de la historia del rock argentino, que es Bajan. Bajan, claro. A mí También. me compró el de este disco Cementerio Club, que bueno, va más o menos orientado a las cosas que me gustan, que podría llegar a ser el principio de lo que vendría después, ¿no? Con Invisible, que es un poquito más acero y experimental. Que de eso sí recorrí toda su discografía porque me gustó muchísimo. Arranqué con el disco homónimo Invisible. Después, bueno, por supuesto, escuché Durazno Sangrando. Y me recordarás el nombre del tema del disco donde está el anillo del Capitán Beto, en los jardines de... El de, a ver si lo encontramos, Cristian, o lo busco yo. Pues se me está yendo ahora. Pero bueno, también recomendamos muchísimo escuchar Invisible, la verdad que me voló la cabeza, es un flash. Cómo juegan con los paneos, percusiones exóticas de repente, voces que aparecen grabadas. El Jardín de los Presentes. El sí. Jardín de los Presentes. Bueno, esa trilogía, podemos decirlo así, Almendra, Pescado, Invisible, tiene muchos sonidos que, no digo que no habían ingresado, pero que por ahí no estaba muy tocado acá en Argentina. No, era comunal lo que sonaba. Porque estuvieron presentes él, Papo y tantos otros que están con él, quienes están en Almendra, el Miro Molinari, García, tenés tantos artistas, pero digo, el blues entraba a la Argentina, ya incluso el hard rock, Claro. El rock progresivo, que más o menos vemos acá en Invisible, Tal cual. así con mezclas también yaceras, pero lo que era la época del rock progresivo de Yes, Emerson, Lake and Palmer, y esa corriente. Sí. Sí, tal cual. Y bueno, después pasé obviamente por Spinetta Jade, Sí. ya esa faceta mucho más jazzística, y temas como... Hay un fragmento de este documental que me encantó cuando él usaba mucho la frase de que todos tenemos un diamante adentro, que es uno de sus temas más icónicos del primer disco como Spinetta Jade, Alma de Diamante se llama. La verdad que es un tema que lo escuchaba anoche mientras veía las estrellas, imagínate, y me conmovió muchísimo. Fíjate que recién estamos ahí No, es en imposible. la primera parte y tiene tantos, no solo clásicos, sino temas tan profundos. Y la portada acá que estamos viendo en nuestro canal de YouTube, Circus 1049, Alma de Diamante, es tremenda. Porque realmente ahí sí que era la complejidad en su máximo esplendor ya. Tal cual. Y bueno, yo justamente quería traer para hoy la reseña de un disco puntual que fue uno de los primeros que me llegó a mí de Spinetta, un gran amigo mío que seguramente no me está escuchando, pero de todas formas quiero mencionarlo, que es Nacho Ibáñez. Él me recomendó este disco y me voló la cabeza, que estamos hablando de Only Love Can Sustain, publicado en Argentina como Solo el Amor Puede Sostener. Es el cuarto álbum solista de Spinetta, grabado en 1979 en Estados Unidos, el único grabado en Estados Unidos y el único en inglés. Exactamente. Así que bueno, fue el mismísimo Guillermo Vilas, quien se encontraba en la cresta de la ola y podía darse algunos gustos. Y la historia cómo se conocieron es bastante cinematográfica. Vilas era fanático de Spinetta, Sí. y tuvo que juntar coraje para ir a tocar la puerta de Arribeños, donde vivía Spinetta. Y en su primera conversación el tenista le dijo: hola Luis, soy Guillermo Vilas. Mirá, y dice: ya sé que soy Guillermo Vilas, ¿cómo no? Era un ídolo, ¿no? Aparte, Sí. no solamente era, convengamos que no solamente era un ídolo del tenis argentino, sino que mundial, era un fenómeno el tipo. Sí, porque estaba ahí, creo que había
Había ganado ya 2 veces Australia, bueno, era uno de los nombres más importantes y fue por ahí en resultado la mejor temporada que no terminó número 1 por cuestiones del ranking de la época, la manera de medirse, pero era una figura mundial ya, así Exactamente. como bien lo decís. Y bueno, él justamente fue quien de alguna manera le propuso a la discográfica CBS que se grabara, ¿no?, este disco en tierras norteamericanas, y el tenista se contactó con el sello Columbia y acompañó al flaco a grabarlo a Estados Unidos. Quien apareció ahí fue Mike Marcus como manager del proyecto, y junto a Vilas actuaron como intermediarios para que el productor le hiciera el disco a Spinetta, quien no quedó muy conforme, ¿no? Él dice que no le gustó mucho. Nunca, siempre renegó de ese álbum. Siempre renegó una mega producción en la que se gastaron $100.000 con orquestas sinfónicas y productores de la talla de Abel Laboriel, Paulinho da Costa, gran músico brasileño que recomiendo un montón, y Alex Acuña. También participó Terry Bozzio y el arreglador Torri Cito, quien había trabajado con John Lennon y Frank Zappa también para grabar sus discos. Y la guitarra acústica estuvo a cargo de Jay Berliner, mientras que los músicos... No, suena muy yankee, por supuesto, sí. Es un disco que, aparte de súper organizado, estructurado, a él no le gustaba eso. Sí, lo que pasa es que cambia totalmente la manera de trabajar que él venía haciendo, pero por eso está bueno traer la colación, porque es algo que por ahí dentro de toda la obra tan profunda, tan grande, pasa desapercibido, porque bueno, él también lo dejó de lado. Tiene que ver con esto que decís vos, Cristian, también, de una organización absoluta. Dice que bajé al aeropuerto, por ejemplo, tenía una limusina para moverme a todos lados. Claro, llegaba al estudio y no era... Che, vas a hacer esto y esto. Él le decían todo lo que tenía que hacer, él acostumbrado a mandar y tomar todas las decisiones a la hora de producir. Y inclusive él había llevado desde Argentina 2 demos grabados de Lito Vitale y Gustavo Basterrica, pero la empresa, por supuesto, solamente agarró el solo de guitarra de Basterrica en Something Beautiful. El resto del material fue trabajado por todos los músicos estadounidenses. Esa es otra cosa también que es una especie... rarísimo, por eso está bueno recordarlo así, con este nivel de detalle que lo estás haciendo, porque es impensado por ahí, si alguien no conoce en la totalidad la obra de Spinetta, esto de que en un gran momento de él grabe un disco, podemos decir, con sesionistas, ¿no? Tal cual, aparte del productor de disco, que fue George Butler. Él era productor de jazz y había trabajado anteriormente para nada más y nada menos que Blue Note Records, que es el sello discográfico más importante de la historia del jazz. O sea, inclusive Miles Davis sacó música ahí, claro. Herbie Hancock, no sé, grandes leyendas. La verdad que es una locura. Pero bueno, o sea, por supuesto esto escapa un poco, de, como decís vos, del trabajo que venía haciendo Spinetta, pero a mí me llegó mucho, inclusive me sonaba mucho Steely Dan. No sé si... Claro, es que cambia un poco todo, o sea, queda algo de Spinetta, pero tiene mucho de la idea de quienes propusieron, y después como decimos en el nivel sesionista, decimos que no era la banda de él, pero la verdad que hay tantos sesionistas que son músicos extraordinarios. Claro, sí, y acá te armó, como vos decís, entre músicos y productores, un dream team. Claro, sí, sin lugar a dudas. Y lo más loco de todo esto, bueno, que generalmente a mí me suele gustar la música así organizada, con influencias del jazz, y por eso, bueno, fue un disco que me llegó muchísimo. Pero por supuesto que hay fanáticos que aborrecen este disco, ¿no? Claro, sí, es que acá, sobre todo por el momento en el que sale, tampoco fue... quedó en una especie de limbo, te diría, este álbum. Es que este disco finalmente, obviamente, no prosperó, y un oyente comentó que era el final de la era disco. Y el público estadounidense, por supuesto, tampoco estaba preparado para este tipo de producto, a lo que no tuvo para nada éxito, ¿no? Spinetta, por supuesto, acá cuenta en un fragmento, dice: estaba muy rayado con el resultado final, pero bueno, sí existe Spinetta Landia y sus amigos, que es el disco del caos, que lo escuché, y es buenísimo, pero bueno, sí. Te digo que de la nada tenés un hard rock, de repente un jazz, después un tema experimental, como que cero organizado. Totalmente, y como bien lo dice, caótico. Y bueno, por otro lado tenés que él lo llama el disco negro, el norteamericano, hiper organizado. Está buena esa reflexión que hizo. Y después, como pasan tantas otras cosas, músicos,
géneros, canciones, momentos. La historia no es nada fijo ni inmutable. Este álbum tuvo una especie de revival, de revalorización hace un tiempo. ¿Ah, sí? Digo, por el público. Y seguramente, la verdad que no, o que- sea, con este amigo puntualmente es un amigo que nos juntamos desde muy chiquitos a escuchar música y puntualmente a escuchar discos que no conocemos. Y cuando me llegó la recomendación de él, no sé si fue por Sí. una cuestión de que se volvió a poner de moda o por lo que fuera, así que no sabría decirte, Sí, pero sí. me llegó y me encantó. No te digo un boom como todos los momentos que hemos repasado acá a lo largo de esta. Ah, claro, acá tengo la data. También, dice, más allá sí, de esto que Sí, vos sí. agregaste, tuvo un boom, porque recuerdo que, no boom, pero que se volvió a hablar, porque esto fue como que salió en su momento, era principio de los 80, y medio que quedó ahí, él ya rápidamente con esta bronca que le dio, Claro. pasó la página y quedó ahí, digo, en el... Tal cual. Y tardó ahora en mucho 2016, tiempo, por lo que claro. estoy leyendo, fue reeditado por Sony Music en formato CD Bueno. y formato digital. Lo que, por supuesto, bueno, permitió a las nuevas generaciones como yo llegar a este discazo. Bueno, ahí está. Lo que pasaba no solo con esta obra, con otras también, es el tema de que cuando el mercado tanteó en su momento, ya era un disco agotado, un incunable, digamos, físico, y tampoco en su momento estaba disponible digital. Era muy raro encontrar algo en calidad, no te digo gran calidad, pero calidad decente, de Only Love Can Sustain. Claro. No había. Convengamos que él venía grabando de forma medio casera, hasta inclusive en el Cielito Records, y pasar a esto era como... Claro, pero encima por eso también digo, no quedaba para ¿cómo es? Para las nuevas generaciones, no había manera de rescatarlo hasta que se reedite. Y ahí lo linkeo, lo que decís de la parte de la manera de grabar o cómo manejar, primero del control total, a nivel de un Charly García también, por supuesto, como tantos otros, y pasó. Pasó en la primera etapa también de su carrera, que ya empezó a marcar esta tendencia, cuando él le habían ofrecido mayor dinero y mayor comodidad, eran mejores estudios para grabar en RCA Víctor. Y fue para el lado donde compartía con Papo Napolitano en distintas formaciones, con el sello argentino, Mandioca. Mirá. Un clásico tradicional que tuvo su época de esplendor ahí en los 70, los 80, llegó poquito, pero ya elegía esa no ceder el control, Claro, o algunas sí, partes sí. del control de es su que obra. Ya era un líder nato, digamos. Como que los músicos estaban acostumbrados a seguirlos a él, por lo que estuve viendo en la biopic de él. Él era quien tomaba todas las decisiones. No, pero Sí. no autoritario, sino porque con muchísimo, ¿cómo te digo? Con conocimiento, con sabiduría. Lo tenían como un gurú, digamos. Y bueno, lo mantuvo hasta casi hasta el final de, No, sí, de hasta el su final. vida, porque han salido algunos materiales post-mortem. Claro, inclusive en esta biopic lo que están haciendo los hijos es recuperando algunas cintas Claro. que quedaron de su último disco que no llegó a salir. Y bueno, salió un disco póstumo. No recuerdo ahora el nombre, pero tendría que escucharlo. Bueno, pasa que es impresionante la discografía Sí. de Spinetta, es muy larga. Estamos hablando de fragmentos que Más de ellos, 60 discos. ellos pensaban que no estaban, Dante y Valentino, sus Sí. hijos varones. Sí, más de 60 discos propios, más las colaboraciones, más claro. las presentaciones en vivos. Como decíamos también, un lector empedernido, ¿no? En esa época. Después ha seguido, pero en esa época muy influenciado por Artaud, por Kerouac, Rimbaud, todo lo que eran los beatniks, la Los literatura beat, en aquel entonces, que también Me era... pasó esto, Adri, leo literatura beat y yo dije, ¿qué carajo esto? Claro. No sabía ni qué era. Entonces Claro. me tuve que poner a investigar Son, también. no solo los beats, más allá que es un pequeño recorte que estamos haciendo, pero Sartre es más, ya es el plano del existencialismo. Carl Jung, Psicoanalista.
Sí, psicoanalista, por supuesto, tiene su propia rama, Claro. los Sí, sí, junguianos. En fin, un tipo que pudo plasmar todo eso y mirá que estuvimos dándole vuelta casi las 3 horas del programa Y no alcanza el y no programa. alcanza, así que... No, pero que si nos ponemos a contar en detalles cada uno de sus discos y su historia de vida, tendríamos que hacer como 4 o 5 horas más de programa. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad. Yo te voy a dejar el cierre para que agregues, finalice con lo que quieras decir de toda esta sobredosis de Spinetta que le metiste. Creo que ha salido muy bien, por supuesto, pero y el plus que contamos nosotros con Cristian Frígola, no solo por la operación Tenga, sino para hablar y para que nos diga cosas de música que a veces nosotros no percibimos, así que gracias Cristian. Gracias Cristian, gracias Adri, y bueno, por supuesto que así recomendamos que que vayan a escuchar este disco, Por Only Love Can Sustain, y bueno, y toda la discografía de Spinetta porque es realmente exquisita. Estoy muy feliz y agradecido de estar acá porque me da estos espacios y la oportunidad de poder conocer a artistas que de alguna manera pasaron desapercibidos porque bueno, no soy contemporáneo, pero justamente estos espacios me dan la posibilidad de aprender y conocer un poquito más de la historia de la música argentina. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Por supuesto, en un rato subimos todo. Y nosotros nos volvemos a reencontrar el día lunes a las 16 horas por Circus 1049. Que tengan un muy buen fin de semana.